Él es docente en el campus bíblico, en los diplomados de Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento, consejería cristiana y predicación expositiva, entre otros. También él ha brindado apoyo como consultor de traducciones a organizaciones como Jesús Film, el Proyecto Jesús, y en la revisión del guión de la película Jesús en el idioma de Guana, comunidad nativa de Venezuela. Antes de darle el pase también a nuestro querido expositor, les voy a comentar de que vamos a tener un tiempo de preguntas después de la conferencia, las cuales tienen que ser dirigidas a nuestro hermano Abraham Márquez. Aquí nos saluda ahí con la manito. Él, muy bien. Diríjale a él las preguntas. Entonces, al final, nuestro pastor Wenceslao nos va a estar respondiendo todas las consultas que usted tenga respecto al webinar de hoy. Esto queda grabado, queda en los perfiles de Facebook, me parece, de cada uno de los países. Por tanto, usted puede verlo cuantas veces quiera, compartirlo también con otra persona que no pudo estar y también contarles que al final también tenemos un tiempo de entregar un recurso bíblico a nuestros participantes. Por tanto, ponga al lado de su nombre el país de donde nos ve para poder después hacer este sorteo y al final estaremos dando el listado quién va a ser la persona bendecida de cada país con un recurso bíblico. Sin más, que se nos va el tiempo, vamos a darle paso a nuestro pastor Wenceslao para que todo el tiempo es suyo y nos pueda compartir hoy día nuestra conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, y también a todo el equipo que trabaja precisamente para la realización de estos webinars. Quiero confirmar una vez más si me están escuchando bien. Perfecto. Bueno, un saludo cordial para todos los que desde diferentes lugares del mundo han aceptado la invitación a este y a los otros webinars de parte de las Sociedades Bíblicas Unidas. Hoy vamos a compartir una temática eh, bien interesante y espero que sea de gran utilidad para todos los que estamos aquí conectados. He compartido en pantalla el título y dice así: Génesis capítulo 1, enseñanzas prácticas sobre un texto rodeado de misterios. Así que esperamos y confío en el Señor que efectivamente pueda ser de gran bendición para todos ustedes. Como el capítulo 1 de Génesis tiene varios versículos, solamente voy a mencionar unos cuantos. Voy a comenzar este acercamiento introductorio leyendo los 5 primeros versículos y también se los he compartido en pantalla para que ustedes también puedan allí darle seguimiento a la presentación. Dice la escritura de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estoy leyendo el texto bíblico en la Reina Valera versión 95. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Hay algo que quiero comentarles a ustedes como un acercamiento introductorio a esta enseñanza. Y es que tengo que admitir que hoy me encuentro ante una de las enseñanzas más exigentes que me ha tocado realizar, ya que nada más y nada menos he tomado como punto de referencia un texto bíblico que ha sido punto de referencia sobre un
tema que ha sido motivo de debate, que ha sido motivo de discusión y de reflexión por filósofos, por científicos y también por teólogos. Es el texto que nos habla sobre el misterio de la creación. Y se ha dicho que el texto de Génesis capítulo 1 viene siendo uno de los textos, si no el más, que tiene mayores explicaciones, el cual trata sobre la temática, sobre cómo se originó todo. Entonces aquí es importante decir esto también de manera preliminar. Cuando seleccioné este pasaje y la temática que ustedes vieron en la primera lámina, soy consciente que el texto bíblico de Génesis capítulo 1, que habla sobre la creación, ha sido mirado, ha sido interpretado de múltiples maneras. Soy consciente que en el ámbito de la teología, por ejemplo, en la academia se ha hablado y se ha dicho que entre Génesis 1 y capítulo 2 tenemos dos versiones de la creación. Soy consciente también que en el ámbito académico de la teología y gracias a los aportes de las ciencias bíblicas, se ha identificado una correlación y un comparativo entre el texto bíblico de la creación y un relato mesopotámico babilónico que también habla sobre la creación, llamado el Enuma Elish. Y también soy consciente, tal como lo expresé, que han surgido debates, han surgido controversias y a veces en el ámbito cristiano han surgido intentos, esa sería la palabra, de querer armonizar lo que la ciencia dice sobre la creación y lo que la Biblia dice. Pero, ¿qué es lo que yo he decidido plantear en el webinar de hoy? O dicho de otro modo, ¿por qué es importante estudiar este tema del misterio de la creación? ¿Qué tiene que ver eso contigo y conmigo en términos prácticos? Bueno, la razón por la cual he seleccionado este pasaje bíblico es porque el capítulo 1 de Génesis, sin lugar a duda, no solamente ofrece misterios, sino que también ofrece unas enseñanzas prácticas que nos ofrece a nosotros los seres humanos y que nos ayuda a entender el papel que tenemos como seres humanos en este mundo y sobre cómo podemos desarrollarlo. Así que, habiendo dicho eso, nosotros estamos claros que el propósito de este webinar no es tanto querer armonizar lo que la ciencia y la Biblia dice, sino más bien qué lecciones prácticas podemos derivar de un texto que ha sido complejo interpretar y que ha estado rodeado de misterios. Siendo esto así, hay 5 puntos de manera práctica que quiero mencionar sobre el misterio de la creación de Génesis capítulo 1. 5 grandes puntos que nos van a ayudar a entender a ti y a mí sobre el papel que tenemos como seres humanos para desempeñar en este mundo que Dios ha creado. Así que sin más, voy a entrar en materia. Y a continuación van a ver el primer de los 5 puntos que mencionaré en esta noche, hora aquí de Colombia. Primer punto o punto número 1. En el relato de la creación bíblica, nosotros vemos claramente señalado cuáles son los agentes encargados de realizar o de intervenir en el proyecto de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 1, en su primera parte dice, en el principio creó Dios. Así que Génesis capítulo 1
nos va a hablar a todos nosotros quiénes son los agentes encargados de realizar este proyecto de la creación. Y ya desde el capítulo 1 y desde su primer versículo, la Biblia nos deja bien claro quién es el agente principal y protagonista de la creación. Nosotros en la Biblia no encontramos al comienzo una especulación sobre los orígenes del universo o sobre quién pudo ser su autor, sino que la Biblia da por sentado que Dios es el creador de todo lo que existe. Así que si nosotros pudiéramos extraer una imagen de quién es Dios a partir de Génesis capítulo 1, podríamos decir simple y llanamente Dios es el creador de todo. Pero quiero que escuche a continuación una historia que les voy a compartir y que nos va a permitir entender eh, diferentes posturas que los seres humanos han tomado sobre esa idea de que Dios es el creador de todo lo existente. Así que escuche la anécdota o la historia que les voy a compartir a continuación. En cierta ocasión, un maestro estaba enseñando sobre Génesis capítulo 1 y le decía a sus estudiantes cómo Dios era el creador de todo lo existente. Dentro de ese grupo había un estudiante que era escéptico. Él se consideraba un ateo. Interrumpió la enseñanza del maestro y le dijo: yo no creo eso que usted nos está enseñando. Yo no creo lo que dice la Biblia. Demuéstreme que Dios existe, demuéstreme que Dios creó todo, y así creeré que lo que la Biblia afirma es verdad. Yo soy ateo y creo más bien en lo que la ciencia dice, que el universo se generó de una manera espontánea y que todas las formas de vida se crearon a partir de reacciones físicas y químicas del universo. A la semana siguiente, el maestro hace esto. Decide llevar un hermoso cuadro, una obra de arte que presentaba montañas, un hermoso paisaje, árboles, un río, vegetación, un cielo hermoso. Lo coloca antes de comenzar la clase en un lugar visible y estratégico del salón. Empieza a realizar su clase y ese estudiante ateo, que era bien preguntón y bien curioso, se quedó impresionado del hermoso cuadro que estaba en el salón. Y en la mitad de la clase interrumpe al maestro y le dice: profesor, perdonen que le interrumpa. ¿Quién creó ese hermoso cuadro que está colgado en la pared? ¿Quién fue su autor? El profesor aprovecha la pregunta del estudiante y le dice: yo no lo sé. Ese cuadro se creó de la nada. Justo tú ves en el rincón de la pared que ahí hay un residuo de humedad y que también a un costado del salón hay una ventana abierta. Pues quiero decirte que ese hermoso paisaje se creó de manera espontánea por la combinación de la humedad que caía de la esquina de la pared con el fuerte viento que entraba por la ventana. Cuando el profesor dijo esto, el estudiante le respondió: profesor, ¿usted me está tomando el pelo? Y el profesor le responde: no, yo no te estoy tomando el pelo. Pero así como de absurda es la idea que este hermoso universo se creó de manera espontánea de la nada, así también te suena así de absurdo como te expliqué que ese hermoso cuadro también se creó de la nada.
Bueno, nosotros en la Biblia tenemos declaraciones bíblicas que van a decir que los cielos cuentan la gloria de Dios, que la creación cuenta y testifica de la existencia de un creador. Pero no solamente eso, sino que también nosotros vemos en la Biblia, en el mismo capítulo 1 de Génesis, que cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Deténgase por unos cuantos segundos y responda a la pregunta que le voy a hacer. A la luz de lo que afirmé sobre el capítulo 1 de Génesis, ¿cuál es la imagen que podemos decir que tiene Dios en este texto bíblico? Bueno, dijimos que Dios es identificado como el creador. ¿Saben qué deducción podemos sacar nosotros a partir del texto bíblico que están viendo en el versículo 26? Podemos ver que si Dios nos creó a su imagen y semejanza, quiere decir que nosotros también podemos jugar un papel en esta realidad de ser co-creadores. Co-creadores. Lógicamente, no nos vamos a comparar a Dios. Dios es el único que hace la creatio ex nihilo, crea de la nada. Pero sin lugar a dudas, cuando nosotros miramos los diferentes seres que existen en la naturaleza, el ser humano posee una capacidad excepcional que le hemos dado el nombre de creatividad. Así que la creatividad que tiene el ser humano es un vestigio, es una evidencia de la imagen que tenemos del Creador en nosotros. Así que tenemos un gran potencial de ser creativos. Y así como Dios la utilizó para crear esta hermosa realidad, nosotros también estamos llamados a ser creativos, co-creadores en este plano, en este terreno, en este escenario en el que Dios nos ha colocado. Miren ustedes lo que he colocado en pantalla. Dentro de los sabios de Israel hubo un rabino que se llamó Eliyahu Dessler. Este hombre habló sobre el rol del ser humano en el mundo. Y este hombre llegó a decir lo siguiente: la intención de Dios al crear al ser humano fue crear al socio con quien iba a llevar a cabo este mundo a su culminación final. Así que la creatividad que nosotros tenemos como seres humanos es un atributo dado por Dios. Y Dios nos los ha dado para que nosotros seamos inventores en este mundo. De pronto usted pensará y dirá, ¿será que esta idea de Eliyahu Dessler y otros sobre el hecho de que seamos socios de Dios en esta realidad, ¿será que es cierto o real? Pues tengo que decirles algo, miren, en el Nuevo Testamento nosotros también tenemos plasmada esta afirmación. Primera a los Corintios capítulo 3 versículo 9. El apóstol Pablo llegó a decir lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Saben ustedes cuando Pablo utiliza esta expresión de colaboradores de Dios? Se está refiriendo a la expresión griega sinergoi theou. Y esta palabra en griego ha sido traducido como colaborador, y yo estuve mirando en el trabajo que hizo Elsa Tamés del Nuevo Testamento en griego, el interlineal, y ella coloca literalmente la expresión somos compañeros de trabajo de Dios. Así que si usted cree
que la idea que expresó el rabino que acabé de compartir anteriormente es un poco sacada de los cabellos, pues les estoy presentando una evidencia que en el Nuevo Testamento también somos identificados como compañeros de trabajo de Dios. Pregunta, ¿te identificas con esta imagen en la vida que estás desempeñando? ¿Te identificas en las diferentes ocupaciones que haces, en el trabajo que desempeñas, en el ministerio que desempeñas como un compañero de trabajo de Dios? Pues quiero decirte que a la luz de Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo que nos está queriendo decir a ti y a mí es que reconozcamos y asumamos la identidad que estamos aquí para ser compañeros de trabajo de Dios. Punto número dos. Punto número dos. En Génesis capítulo 1, en el relato de la creación, nosotros también encontramos una insinuación sobre los materiales utilizados en el proyecto de la creación. Los materiales utilizados. Y quiero que me presten atención y yo espero que Dios me ayude a exponer esta idea con claridad. A lo largo de la historia, varios filósofos y pensadores, escuchen bien, llegaron a considerar que al inicio de todo tuvo que haber existido como una especie de sustancia o una especie de materia prima de carácter eterna que se utilizó o a partir de la cual se derivó todo lo existente. Cuando nosotros vemos a lo largo de la historia esa indagación del ser humano, nos encontramos, por ejemplo, que en la cultura griega, la época clásica, ¿no?, de la cultura griega, surgieron filósofos que llegaron a proponer cuál fue o cuál pudo ser esa materia primigenia, esa materia prima a partir de la cual se derivó todo. Por ejemplo, Tales de Mileto llegó a decir que el principio constitutivo del universo fue el agua. Anaxímenes llegó a decir que ese principio, ese arjé, fue el aire. Heráclito llegó a decir que el fuego, Genófanes que la tierra, y así sucesivamente a lo largo de la historia han surgido diferentes pensadores que especularon sobre cuál pudo ser esa materia primigenia, esa materia prima, a partir de la cual surgió todo. ¿Saben ustedes que el texto bíblico no nos habla en esos términos? Como hablaron los filósofos griegos antiguos, porque el texto bíblico lo que va a afirmar es que solamente Dios es eterno y que Él al comienzo fue quien creó los cielos y la tierra. Es decir, el texto bíblico nunca le da a un material creado el mismo estatus o el mismo rango del creador. Dios es el creador y Él fue el que originó los cielos y la tierra. Eso es lo que va a decir Génesis capítulo 1, versículo 1. Algunos van a decir, algunos van a decir que esa expresión de Génesis capítulo 1, versículo 1 representa una síntesis, un resumen de la actividad creativa de Dios. Pero aquí les voy a decir algo muy importante. Génesis nos va a presentar cuál fue el material
que Dios utilizó para crear todo. Y esto nos va a dar una lección práctica y bien interesante a todos nosotros los que estamos aquí conectados. Y quiero que escuchen lo siguiente. Ustedes están viendo en pantalla el texto bíblico de Génesis, capítulo 1. Y lo están viendo concretamente en el idioma hebreo. Dice el texto bíblico en hebreo así: Bereshit bara Elohim et ha Shamayim beet haaretz. Ya lo conocemos como se traduce. Pero hay algo que les quiero señalar. La palabra Bereshit, que significa en el principio, está relacionada con una palabra que he enmarcado en un cuadro. Y es la palabra Rosh en hebreo. Esa palabra Rosh significa cabeza. Escuchen bien. Significa cabeza. Y quizás algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué relación tiene Bereshit, que se ha traducido como en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, con la cabeza? Profesor, ¿qué pretende usted decirnos con esto? Escuche bien lo que les voy a decir. Dado que la palabra Bereshit está relacionado con la palabra Rosh, hay algunos intérpretes judíos que han deducido la siguiente interpretación. Se puede deducir que Génesis 1:1 pretende decir: en la cabeza o con la cabeza creó Dios los cielos y la tierra. Para señalar que la materia prima que Dios utilizó para crear todo lo existente fue sus pensamientos. Escuche bien, la materia prima, lo voy a repetir una vez más, que Dios utilizó para crear todo lo existente, no fue ni el agua, ni el aire, ni la tierra, no fue lo que dijeron los filósofos griegos, sino que fue Bereshit, en la cabeza, con el pensamiento, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, yo les quiero decir a ustedes esto. Díganme si es cierto o no. ¿Acaso no resulta evidente que los grandes inventos que han hecho los seres humanos en la historia, por ejemplo, quienes inventaron los aviones, quienes inventaron la computadora, quienes inventaron lo que a nosotros nos resulta asombroso en el tiempo moderno, ¿acaso no comenzó como una idea en primer lugar de quién fue el inventor de eso? Pues bien, aquí estamos viendo que en el humano existe una réplica de lo que Dios también utilizó cuando creó todo lo existente. Así que relacionando este segundo punto con el primero, quiero decirles esta verdad. Si nosotros queremos desempeñar un rol de ser creativos, de usar la capacidad de la creatividad para ser de bendición en este mundo, tenemos que pedirle a Dios que nos dé ideas divinas. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé claridad de pensamiento. Porque cuando el hombre y la mujer logran tener en su cabeza pensamientos claros, vaya que si surgen grandes inventos, vaya que si surgen grandes proyectos, vaya que si surgen grandes propuestas. Yo les hago esta pregunta: ¿cuándo usted y yo hemos resultado más creativos? ¿Hemos resultado más innovadores? ¿Acaso no es cierto que cuando estamos tranquilos y tenemos claridad mental, que surgen en nuestra mente las ideas y eso después lo plasmamos en hechos? Así que, ¿qué nos está enseñando Génesis 1:1? No solamente ese lejano misterio de que Dios con la cabeza creó los cielos y la tierra,
sino que nos está diciendo a nosotros en la vida diaria que el hombre, antes de tener algo en sus manos, antes de crear algo con sus manos, primero debe crearlo en su mente con una idea clara. Así que en oración pídale a Dios, frente a los proyectos que tiene, que le dé ideas divinas, que le dé ideas claras. Dígale, Señor, así como con tu cabeza, con tus pensamientos creaste los cielos y la tierra, dame ideas sobre este proyecto, esta propuesta que yo quiero implementar. Implementar. Quiero que por favor ustedes me hagan un gesto y una señal en este webinar. ¿Me están captando la propuesta de la enseñanza de esta noche? ¿Está resultando claro lo que Dios nos está enseñando de manera práctica de Génesis capítulo 1, versículo 1? Así que recuerden, todo esto comenzó con un pensamiento, el pensamiento de Dios. Todo lo que tú quieras crear en este mundo va a comenzar con una idea clara en tu mente. Pídesela a Dios. Punto número 3. A partir del relato de Génesis capítulo 1, nosotros también vemos las herramientas que Dios empleó en el proyecto de la creación. Vemos las herramientas. Y en el versículo 2 y 3 vemos que se habla de el Espíritu de Dios en escena. Lo voy a leer literalmente. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. Así que vemos en el proyecto de la creación al Espíritu de Dios participando. Y también vemos a Dios usando su palabra para llevar a cabo todo lo que existe. Una combinación maravillosa. Espíritu de Dios y palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo soy consciente que se han propuesto diferentes traducciones, esa sería la palabra, de lo que significa la expresión en hebreo Ruach Elohim. Hay algunos que se han basado literalmente en lo que significa la palabra Ruach y han dicho que significa viento, aire en movimiento. Pero también, y no es descabellado, traducir el texto bíblico como el Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a encontrar en la Biblia textos que van a señalar que el Espíritu Santo estuvo participando en la creación. Por ejemplo, aquí estamos viéndolo en el Salmo, solamente por tomar un ejemplo, ¿listo? Solamente por tomar un ejemplo. Pero ¿a dónde quiero ir? ¿A dónde quiero ir con esta idea de que Dios usó al Espíritu Santo y que Dios usó su palabra para crear? Hay un pasaje en Éxodo capítulo 31, aquí lo tengo en la Biblia, que se habla de la construcción del tabernáculo y se habla del llamamiento de dos personajes. Uno se llamó Bezaleel y el otro se llamó Aholiab. Escuchen el texto bíblico. Habló el Señor a Moisés y le dijo, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños. Para inventar diseños. Otra vez lo digo, para inventar diseños. ¿Saben?
hay algo que yo les quiero decir y que está correlacionado a la profesión que tengo y al rol que desempeño. A veces, cuando predico en la iglesia donde asisto, yo formo parte de la iglesia Discípulos de Cristo en Colombia. Y a veces también cuando enseño en programas de capacitación, hay algunas personas que me dicen, profesor o pastor, ¿de dónde sacó usted esa enseñanza? ¿De dónde derivó usted esa predicación que nos expuso? Y yo les suelo decir esto, que aunque yo estudié teología y yo honro y reconozco que me sirvió grandemente y que es útil estudiar académicamente teología, yo les suelo decir que hay muchas enseñanzas, hay muchas predicaciones que en realidad no las derivo tanto de un manual de teología, sino que oro, leo el texto bíblico y siento la presencia de Dios y siento que Dios me empieza a dar unas comprensiones del texto bíblico y a veces se hace tarde en la noche y no puedo detenerme porque siento que en mi corazón empiezan a surgir ideas, 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 comprensiones. Y yo sé que a ustedes también les ha pasado, no solo en la labor de la enseñanza de la palabra, sino para otras cosas. A veces nos levantamos y sentimos como una idea inspiradora sobre qué hacer en nuestros oficios o nuestros trabajos. Así que quiero decirles que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, contamos con la suministración del Espíritu Santo. Y el Espíritu que participó en la creación de todo lo existente, ¿acaso no te puede dar ideas innovadoras a ti? ¿Acaso no te puede usar para plantear propuestas y proyectos de parte de Él? Así que tenemos a la mano esta suministración divina para que digamos, Espíritu Santo, me dispongo para que tú, que eres el Espíritu que participaste en la creación, fluyas a través de mí y también co-crees cosas de bendición en este mundo para tu gloria. Pero voy a seguir avanzando y les voy a pedir el favor a los coordinadores del webinar. Permítanme, me voy a extender unos 5 minutos más. Voy a ir concretando ya la enseñanza. Pero también es interesante que en el texto bíblico Dios usó su palabra. Dios usó su palabra para crear. Y hay algo que aquí yo quiero decirle a todos ustedes. Una vez más, para todos los que estamos aquí, tenemos bien claro que ningún ser humano se puede equiparar a Dios en que con nuestra palabra vamos a crear cosas como Dios las creó. Dios dijo y fue hecho. Eso es lo que nos dice Génesis capítulo 1. Pero en la Biblia también se menciona que la palabra que profiere el ser humano tiene gran poder. Escuche bien. Así que ese dicho que tenemos en nuestra cultura, como que las palabras se las lleva el viento, eso no es cierto. Nuestras palabras tienen mucho poder y muchas de las realidades buenas o adversas que hemos creado en nuestra vida están estrechamente relacionadas con el uso de nuestra lengua. Yo les hago una pregunta. ¿Acaso no es cierto que Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua? Y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, otra vez lo voy a afirmar. Muchos de los eventos y de las circunstancias que hemos creado en nuestra vida están estrechamente relacionados con nuestro lenguaje, con nuestras palabras, con la manera en que nos expresamos. Así que si vivimos en una realidad rodeada de tanta negatividad, de tanto problema y problema,
revisemos si tenemos un lenguaje muy cargado de negatividad, que en vez de ver lo bueno que tenemos y proferir palabras de gratitud, estamos con queja a toda hora, con reproche a toda hora, con maledicencia. Así que yo no sobredimensiono la palabra del hombre y le doy el estatus que tiene la misma equivalencia a la palabra de Dios, pero tampoco la podemos rebajar. Escuche bien, no tiene el mismo poder que cuando Dios habla, pero tampoco podemos decir que las palabras se las llevan el viento, no. La palabra del hombre tiene mucho poder para crear circunstancias para nosotros y para las personas que nos escuchan. Y voy a avanzar en lo siguiente. Cuarto punto. A la luz del relato de la creación bíblica, también vemos el objetivo y la meta trazado por Dios para el proyecto de la creación. En Génesis capítulo 1 se nos enseña el para qué fueron creados los cielos y la tierra. Cuando Dios creó todo, dijo y vio y dijo que era bueno en gran manera. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios utiliza su creatividad para generar el bien. Otra vez lo voy a decir. Dios utilizó su creatividad para generar el bien. Ahora, en relación a nosotros los seres humanos, estamos llamados a ser imitadores de Dios. Si Dios es creador y Él utilizó su creatividad para el bien, nosotros también estamos llamados para utilizar la creatividad para lo bueno. Pero ¿saben ustedes que hay cosas desafortunadas que han pasado con el ser humano? Y es que así como hemos creado cosas brillantes como la rueda, la imprenta, la máquina de vapor, los computadores, cosas que nos han ayudado a hacer de la vida un mundo más confortable y más favorable, también hay que decir que no todas las invenciones del ser humano han sido con fines beneficiosos. Hay invenciones que hemos hecho como seres humanos que han sido con fines malignos y destructivos. Un ejemplo de ello, por solo mencionar un caso, fue el invento realizado por el físico estadounidense y director del proyecto Manhattan, Robert Oppenheimer. A este hombre se le llegó a apodar con el nombre de el padre de la bomba atómica, porque desarrolló la primera bomba atómica de la historia. Puesta a prueba por primera vez en el desierto de Nuevo México el 16 de julio de 1945, estas bombas fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, donde se estima que murieron entre 150,000 y 250,000 personas. Pero escuchen a donde quiero llegar con el ejemplo. Luego de la explosión de esas bombas, Oppenheimer declararía que a su mente le vino estas palabras. Ahora, dijo Oppenheimer, me he convertido en la muerte. Me he convertido en un destructor del mundo. Pregunta, ¿con qué fin estás utilizando la creatividad que Dios te ha dado? ¿La estás utilizando para sembrar el bien o la estás utilizando para el mal? ¿La estás utilizando para construir o la estás utilizando para destruir? Ustedes saben que hay personas que tienen una creatividad, una inventiva para hacer cosas malas, pero nosotros no estamos llamados a eso. Estamos llamados para utilizarla para el bien, para construir y hacer de este mundo un mundo mejor. Termino diciendo lo siguiente.
todo el capítulo 1 de Génesis también nos va a hablar de la metodología que Dios utilizó en su proyecto de la creación. Y nosotros vemos que en el texto bíblico se nos habla de una creación gradual. Vemos que Dios no hizo todo de tajo, sino que distribuyó su programa y su proyecto dentro de un programa de días, de un proyecto de días. Vemos también que apenas creó los cielos y la tierra, en el versículo 2 se habla de un reto y un desafío. El caos, el desorden en lo que Dios pretendía crear. Así que esto también nos enseña algo a nosotros. Y es que nosotros debemos entender que el mismo modelo, la misma metodología empleada por Dios es algo que también nos va a tocar implementar a nosotros. A veces tenemos grandes sueños, grandes metas y pasan los días, pasan las semanas, pero quiero decirles algo. El hecho de que esté pasando el tiempo no significa que de manera gradual se están gestando, se están brindando los aportes, los cimientos de aquello que estamos construyendo. Y también quiero decirles lo siguiente, no se extrañen, otra vez lo digo, no se extrañen que frente a la idea de crear algo de parte de Dios, de repente surja el caos, de repente surja fuerzas destructivas que pretendan sabotear y destruir lo que Dios ha puesto en tu corazón para crear. Ese mismo reto lo enfrentó Dios en Génesis capítulo 1, versículo 2, y a nosotros nos va a tocar también enfrentarlo. Así que vemos un programa, un modelo de creatividad, donde el ser humano, y con esto termino, está llamado a, voy a decirlo en estos términos, del caos generar armonía y belleza. De aquellos que es caos como co-creador, como aquel que es imagen y semejanza de Dios, imitar a Dios, quien también de este mundo que estaba desordenado y vacío, terminó en el versículo 31 pasándolo de un mundo caótico a un mundo lleno de orden y de belleza. Con esto termino los 5 puntos, las 5 lecciones prácticas que les quería compartir en esta noche y espero que no me haya quedado muy en el aire con grandes misterios, sino que también haya compartido enseñanzas prácticas que sean de bendición para todos los aquí presentes. Paula y todo el equipo de trabajo, gracias por la invitación y sin más daré lugar a posibles preguntas que surjan. Sí, ¿qué tal, profesor Wenceslao? Muchas gracias por esta exposición tan completa, tan vasta, tan analítica, tan llena de cuestiones que definitivamente no se alcanzan a ver a simple vista y que muchas veces nos llevan a un replanteamiento, a una relectura, a una interpretación muy diferente de la Biblia. Sí hay muchas preguntas, debo decirlo. Me va a costar un poquito de trabajo sintetizarlas o de unirlas en las 3 o 4 que por el tiempo nos pudiera dar. Algunas muy técnicas, algunas más generales. Insisto, pensando en las que están totalmente dirigidas en el tema y que no hayan sido respondidas, perdón, sobre la marcha, voy a tratar de unificar. El misterio de la creación. Nos hablaba usted de las diferencias, hizo una referencia a las diferencias o a estos dos relatos, perdón, a estas dos narrativas de Génesis 1 y Génesis 2. Y es un tema que usted lo sabe, desde las ciencias bíblicas ha tenido muchos matices. Sí, señor. La pregunta sería, ¿es posible, para efectos prácticos, es posible que él, los
mismos autores de Génesis 1 y 2, tuvieran diferentes intenciones al momento de redactar estos textos, ¿estas diferencias a qué obedecerían, profesor? ¿A una cuestión de interpretación, a diferentes enfoques de una verdad desde la perspectiva del mismo autor, diferentes autores en diferentes contextos, épocas, culturas, etcétera, diferentes planteamientos teológicos sobre el tema? ¿Cómo justificar esta o explicar y sacar el valor práctico a esta diferencia de narrativas? Bueno, respondo de la siguiente manera, eh, y es que cuando uno estudia la historia del antiguo Israel, uno va a reconocer, y eso es algo que a nivel académico también se ha planteado. En Israel existían diferentes tradiciones sobre temas o sobre la vida de personajes relevantes de la historia del Israel antiguo. Así que no solamente encontramos dos versiones de la creación. Cuando uno mira con detenimiento otros eventos del Antiguo Testamento, también puede encontrar duplicados de un mismo acontecimiento. Por ejemplo, el diluvio también es un relato donde aparece con dos versiones. Cuando uno mira el llamamiento de Moisés en Éxodo capítulo 3 y capítulo 3, también hay dos versiones. En fin, así que esto no es algo exclusivo de los dos primeros capítulos del libro de Génesis. Así que lo respondo de manera concreta. Tiene que ver con dos tradiciones que los escritores bíblicos decidieron no omitir una o sacrificar una para preservar la otra, sino que conservaron las dos porque reconocieron e identificaron que en las dos hay enseñanzas que son complementarias y que son, una vez más, como lo hicimos en este webinar, de gran aplicación práctica cuando nos enfocamos más que en esas diferencias de formato, nos enfocamos más en las enseñanzas prácticas que nos quieren dar. Así que no sería correcto decir que sí existen unas diferencias, pero no son diferencias, digamos, que van a sacrificar los grandes temas o las grandes verdades de la Biblia. O sea, tanto en el uno como en el dos, las grandes verdades quedan intactas. Dios es el creador de todo. También vemos en el uno y el 2 que Dios crea al ser humano con una dignidad especial, ¿verdad? En 1:26, a imagen y semejanza. Pero en el capítulo 2 vemos que Dios sopla aliento de vida en el ser humano. Así que yo creo que eso es lo que los diferentes autores bíblicos han pretendido que nos enfoquemos. Y de esa manera respondería a esa primera pregunta. Muchas gracias, profesor. Otro tema que me encontré de manera muy recurrente dentro de las preguntas, hay algunas que están públicas, hay algunas que me llegan directamente, tiene que ver con la confiabilidad del relato. Y otra vez, ha habido mucha discrepancia, mucho debate en torno a la veracidad o confiabilidad o no histórica del tema. Y muchas veces, debo decirlo, desde las ciencias bíblicas se ha desvirtuado esta situación en no pocos seminarios. El argumento es contundente. En el principio creó Dios. La pregunta sería, buscando sintetizar lo que nos han compartido los hermanos en el chat, ¿no sería esto una especie de razonamiento circular? Sabemos que el texto no es apologético en el sentido de que defiende o argumenta una verdad, sino que da por hecho esa verdad y desde esa verdad desarrolla su mensaje, su teología. Y eso está bien como una cuestión de fe, ¿no? Como un dogma, si se permite la expresión. Pero sin entrar en estos debates interminables que muchas veces no llevan a mucho, ¿cómo establecer, si es que esto es posible, esta narrativa o las narrativas de Génesis como un argumento de fe más allá del círculo de la fe, ¿no? Como el ejemplo que usted nos ponía del cuadro, o en contraparte? ¿La iglesia debe o no meterse en este debate
o hasta qué punto este debate puede ser sustentable, argumentativo, desde la narrativa bíblica leída en primera línea. Ujú. Bueno, te voy a responderlo de la siguiente manera. Miren, académicamente se habla, incluso ese es un concepto que se utiliza, que Génesis 1 y 2, el capítulo 1 y 2, nos habla del mito de la creación. Y de pronto algunos van a escuchar esa palabra mito. Y a nivel de el imaginario colectivo, para muchos la idea de mito es sinónimo de mentira. O díganme si no es cierto, que esa es la imagen que se suele tener socialmente. Pero a nivel literario, esa no es la idea de lo que es el mito. Se los voy a decir en palabras sencillas. ¿Qué es el mito? El mito es un relato que busca expresar lo que para el hombre le resulta difícil explicar. Otra vez lo voy a decir. Es un recurso literario que busca expresar lo que para el hombre le resulta difícil explicar. ¿Y por qué para el hombre le resulta difícil explicar? Porque ningún humano estuvo como testigo en el evento de la creación. Entonces, ¿cómo vamos a pretender explicar minucias cuando ya tenemos esa gran, digamos, desventaja, ¿no? Ese hecho. En segundo lugar, tal como también ha sido expresado en la pregunta, la intencionalidad del relato bíblico es despertar la fe en sus lectores y en sus oyentes. Es un libro de fe. Así que yo no desconozco, porque en las lecturas poscríticas que se hacen del texto bíblico se habla de que uno debe procurar reconocer los aportes que brinda la ciencia, con también rescatar los aportes de fe que nos da el texto bíblico, pero yo creo que en términos prácticos nosotros no podemos perdernos en grandes debates que, bueno, que para nada nos va a servir en términos prácticos una vez más. Así que lo respondo de esa manera. La siguiente pregunta, ¿cuál sería? Gracias, profesor. Muy bien respondido, definitivamente. Otra vez, para no salirnos de lo práctico, ¿no? De estos recursos tan importantes para interactuar de esta forma con el texto bíblico. Buena parte de su ponencia giró en torno a una verdad que es fundamental y que no obstante muchas veces se descarta, creo yo. El valor del relato más allá del mito o más allá de posibles interpretaciones. Para efectos prácticos o críticas o cuestionamientos, ¿no? Para efectos prácticos, profesor, y de manera general, introductoria, ¿qué reglas, métodos, procesos, recursos, criterios deben de emplearse o recomendaría usted en una primera instancia para lograr anteponer esto, lograr discernir el valor del relato más allá del debate, pero sin caer en el otro lado del exceso también, ¿no? Que genere interpretaciones contrarias a lo que el texto bíblico está. Muy bien. Eh, el consejo que yo daría es el siguiente. La iglesia cristiana por mucho tiempo cayó en un dilema, en una disyuntiva, en pensar, o yo me considero un devoto, una persona que tengo una fe, que tengo un deseo de buscar a Dios, de tener una vida devocional con Él, o yo me vuelvo en un académico, en una persona preparada, en una persona que sí, que está documentada con todos esos conocimientos que nos aporta la academia. El consejo que yo les daría es el siguiente: apostémosle a una visión integradora. Es decir, a que no caigamos en la postura, o yo mejor prefiero nada de eso de participar en webinars, ni nada de eso de participar en diplomados internacionales, sino que yo quiero estar solo con la Biblia. O yo, por el contrario, quiero estudiar teología, pero para salir de esas lecturas
esas inspiradoras que me quieren dar de fe del texto bíblico. No, asumamos una postura integradora. ¿Por qué? Porque asumir esa visión integradora nos va a permitir rescatar los aportes de ambos lados. O yo les comento lo siguiente, ¿acaso el apóstol Pablo no fue un hombre académico? Y a pesar de su erudición, también fue un hombre devoto. Y Dios utilizó su formación y su preparación para llevarlos a escenarios y para llevarlo también a trabajar con Dios, a ser colaborador de Dios, de una manera como por ejemplo no utilizó a Pedro o a algún otro apóstol. Y la razón por la cual Dios usó a Pablo de esa manera es porque Dios reconoce que ese bagaje, ese insumo, esas herramientas, esos conocimientos que él tenía, Dios los podía utilizar para llevarlos a lugares, para llevarlos a escenarios que de pronto no pudo llevar a otra persona. Así que esa sería mi respuesta. Esa sería mi respuesta. Basta ya de divorciar lo uno con lo otro. Más bien procuremos, claro que sí, el hecho de que una persona sea teóloga no debe considerar de que ya de por sí la teología le va a garantizar una correcta interpretación del texto bíblico. Pero tampoco podemos caer de que la persona que solamente se encuentra con el texto bíblico, ella sola va a desembocar y sola va a obtener la mirada correcta del texto bíblico, porque Dios también ha utilizado a otras personas y nosotros rescatamos esos aportes que también otras personas nos comparten. Muchas gracias, profesor. Quiero cerrar con una cuarta pregunta. Creo que todavía tenemos unos minutitos. Hay unas muy técnicas abiertas en el chat que creo que llevarían un poquito más de tiempo desarrollar, unificando una constante que me llegó en las preguntas. El concepto de eternidad en el texto bíblico. Hay muchas preguntas al respecto, profesor, desde las que plantean sobre qué hacía o no Dios antes de la creación, si este concepto de en el principio es el inicio de la eternidad desde la percepción bíblica, si este concepto de eternidad en el Antiguo Testamento se puede entender como lo entendemos desde nuestro contexto, y la más importante, ¿no? De todas estas, cómo esto incide en la promesa de eternidad que tenemos ya desde la fe cristiana. Bueno, lo respondo también de la siguiente manera y de una manera comparativa. Iba a presentarles un planteamiento de otros pensadores que no son pensadores bíblicos y lo iba a decir de la siguiente forma. La pregunta sobre cuál es el principio de todo llevó a los filósofos y los pensadores a caer en una carrera interminable de rastrear cuál fue la causa primera. ¿Acaso no es cierto que Aristóteles y otros filósofos utilizaron conceptos así? La causa primera, el motor inmóvil, por ejemplo. Y miren lo que pasa a nivel racional. Si nosotros nos ponemos a averiguar qué fue lo primero, decimos Dios, y de pronto a la persona le surge la pregunta y dice, ¿y quién inventó a Dios? Eso va a llevar de manera interminable a que uno se pregunte, ¿y quién inventó al que inventó a Dios? ¿Y quién inventó a Dios? ¿Sí? O sea, no hay fin a esa lógica de deducción. Por esa razón la Biblia define a Dios como el alfa y la omega, el principio y el fin. Una vez más, Dios es el principio de todo y la Biblia lo presenta de manera muy clara, sin especulaciones, tal como nosotros de manera racional lo pretendemos deducir. Ahora,
¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver en el hecho de nosotros apreciar que esta existencia temporal debemos asumirla con una visión de la eternidad que nos espera y no perder de vista que en el corazón del hombre también hay eternidad y que así como no podemos, esto es lo que pretendía decir también, así como sería una locura que una persona viva en esta dimensión, viva en este plano físico, ignorando todo lo que representa y hace parte de la realidad física, también es descabellado que el hombre pretenda vivir sola y exclusivamente en este plano físico e ignore y desconozca la eternidad que también hace parte de la realidad que nos espera. Así que, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Que tenemos una eternidad que nos espera y que es la mejor decisión que el ser humano puede asumir durante esta transitoriedad de la vida, y es cuál va a ser la decisión que me garantice mi mejor realidad de vida en esa eternidad. Y ya sabemos que Jesucristo es. Listo. Pues muchísimas gracias, profesor. Siempre será un gusto, una bendición escucharle, aprender a través de usted. Reciba un abrazo a nombre de la fraternidad que participamos de diferentes Sí, países en este. si me Sí, permites, si me por favor. permites, también puedo decir algo. Por Lo voy a favor, decir profesor. en unos 30 segundos solamente. Adelante, profesor. Vi una persona y sin duda no puedo responder a todas las preguntas que escribieron, pero vi una pregunta que hablaba de algo así que el Hijo de Dios es descrito como la palabra de Dios, como el verbo, la palabra de Dios. Y vi un comentario que se hablaba que si acaso él es un instrumento o solo una herramienta. No, escuche bien lo que voy a decir. Proverbios lo va a decir en el capítulo 8, creo que es, se va a hablar de que la sabiduría estaba en el principio con Dios, la sabiduría. Así que les estoy dando otro texto bíblico. Pero también quiero decir lo siguiente. La palabra es entendida como una expresión o manifestación del pensamiento. Así que cuando nosotros reconocemos a Jesús como la palabra de Dios, también debemos entender que Él es el pensamiento de Dios, la sabiduría de Dios, tal como lo dice Proverbios capítulo 8. Y el pensamiento es algo que siempre está con el pensador, el pensamiento. Así que podemos deducir frente al que hizo ese comentario que Jesús como palabra de Dios no era una herramienta, no, era nada más y nada menos el pensamiento de Dios que desde el principio estaba con Dios, coexistiendo con Él, porque el pensamiento es algo que caracteriza al pensador. Y ese verbo, esa palabra, se encarnó. Así que no es simplemente una herramienta, sino que a la hora de hablar de Jesucristo, para decirlo de manera puntual y concreta, Proverbios capítulo 8 nos da la correcta postura y mirada que podemos darle a esa idea. Listo, pues muchísimas gracias, profesor. Sí, muchas gracias a todos por sus preguntas. Es imposible por el tiempo plantear todas, pero bueno, hemos buscado de alguna manera englobarlas. Y profesor, pues esperemos tenerlo muy pronto nuevamente entre nosotros. Que el Señor le bendiga. Un abrazo desde los diferentes países que estamos participando. Nada más quiero puntualizar por ahí, había una pregunta respecto a si podían volver a ver la ponencia del profesor Wenceslao Restrepo. Sí, en las redes sociales, lo comentaba mi compañera Paula desde Chile, en las diversas redes sociales de las sociedades bíblicas participantes se sube la transmisión.
Entonces, desde ahí ustedes pueden verla y volverla a ver y seguirla viendo y analizando todo lo que el profesor nos ha compartido. Muchas gracias, hermano, que el Señor les bendiga y nos vemos hasta